Queridos amigos, ahora es tiempo de gracia, ahora es el día de la salvación. Sí, porque ¿cómo podemos mejor vivir este tiempo de Cuaresma? Hemos pasado una Cuaresma y otra, pero ¿cómo podemos vivirla mejor? Y esto es lo que con la gracia de Dios, y si a Él se lo vamos a pedir, pues voy a intentar iluminar en esta breve enseñanza, porque quizá nos ayude, pienso, que miremos el número 40, que simboliza, que indica el número 40 en la Biblia. Un tiempo de preparación, un tiempo de purificación. Pues vamos a seguir ese número 40 a lo largo de la palabra y en torno a lo que nos vaya sugiriendo, esto nos puede ir iluminando para comprender cuál es el camino de la Cuaresma. Los primeros momentos en la palabra donde sale el número 40 es en el diluvio. Lo tenemos en el capítulo 7, donde dice que diluvió, en el versículo 17, que diluvió sobre la tierra durante 40 días y las aguas iban creciendo y levantaron en alto el arca por encima de la tierra. Tenemos el arca, tenemos a Noé, tenemos el diluvio. ¿Y qué ocurre? Pues que había tanto pecado que llegó un momento que se necesitaba una regeneración, una nueva humanidad. Luego hay como dos movimientos aquí. Es decir, el primero, la purificación a través del diluvio. Hay una destrucción, por lo tanto, de lo anterior. Y después, en segundo lugar, una humanidad nueva. Así aparece el agua, que está muy vinculado al Espíritu Santo, destruyendo, porque esto hace muchas veces el Espíritu Santo. ¿Qué destruye el Espíritu Santo en nosotros? El pecado, lógicamente, cuando nosotros nos enfocamos a Dios. Bien, pues el pecado. Y en segundo lugar, una vida nueva, porque es el Espíritu Santo quien nos trae esa vida nueva. ¿Qué es el tiempo de Cuaresma? Un tiempo de purificación para que ese pecado quede arrancado y para que así este diluvio del Espíritu Santo entre en nosotros y tengamos una vida nueva en Cristo, quien nos da la plenitud. Bien, pues ya encontramos entonces una primera línea en torno a lo que nos dice la palabra. Vamos a ver otro segundo momento en el que la palabra nos presenta el número 40. Y tenemos al libro del Éxodo, en el capítulo 24, donde nos dice que Moisés pasó 40 días al momento en el que el Señor le esperaba para darle la ley. Dice, en concreto, en el versículo 18, Moisés entró a través de la nube. Vemos otra vez la nube como imagen del Espíritu Santo. Subió al monte y permaneció en él 40 días y 40 noches. Bien, pues de nuevo tenemos aquí entonces el número 40 indicándonos cómo tenemos que vivir la Cuaresma. Pues vamos a subir al monte. Bueno, no quiero decir que tengamos que subir al monte Sinaí, pero sí a ese monte que es la oración. Porque el monte en el Antiguo Testamento en realidad hacía referencia a ese lugar que estaba muy cerquita del Señor. Y por eso, porque está en lo alto, donde el cielo y la tierra parece que se unen. Así ocurre en este caso cuando habla Moisés de que sube la palabra de Dios cuando nos presenta a Moisés allí en el monte en esos 40 días. La oración, fundamental, nos lo dice la liturgia de la Iglesia y tenemos que caer una y otra vez en la importancia de la oración. Claro que adquiere estos tintes cuaresmales en esta época y nos ayuda muchísimo la liturgia de la Iglesia, la liturgia de las horas, las lecturas que aparecen en la Eucaristía, poder meditar un poquito antes esas Eucaristías que nos van dando las pautas también para la oración del camino cuaresmal. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando nos abrimos al Señor de esta manera, ocurre que nos da algo tan valioso como lo fue para el pueblo de Israel, como es la ley,
como fueron los mandamientos, y nosotros en la oración recibimos también esa luz, como la ley es una luz que nos indica el camino del bien y el camino del mal, igualmente en la oración se nos indica el camino del bien y el camino del mal. Y también es un buen momento en esta Cuaresma para meditar con los mandamientos, para repasar esos mandamientos y para que a la luz de los mandamientos podamos hacer un examen de conciencia que nos lleve a una confesión donde haya realmente un cambio a partir de esa confesión en nuestra vida. Luego ya tenemos un segundo momento de la palabra donde tenemos el número 40. Vamos a seguir con este seguimiento del 40 y entramos entonces en el libro de Números, donde nos dice, ya lo sabemos, ¿verdad?, que fueron 40 años los que pasó en el desierto el pueblo de Israel. En concreto, en este caso, en el capítulo 32, en el versículo 13, les hizo andar errantes 40 años por el desierto. Bien, ¿por qué 40 años? Bueno, pues es un número que nos está indicando desde luego que fue largo todo ese recorrido del pueblo de Israel hasta la llegada a la tierra prometida. Se podían haber ido por el camino de la península del Sinaí, camino del norte, por donde solían ir las caravanas de los comerciantes. Pero no cogieron ese camino, sino que hicieron todo un rodeo por la península del Sinaí. Bueno, pues en ese rodeo el Señor les fue purificando, porque necesitaban esa purificación. ¿De qué? ¿O qué nos sugiere este acontecimiento del paso del pueblo de Israel por el desierto? Pues nos sugiere, primero, la experiencia del desierto, claro está. Si hemos estado en algún desierto, quizá nos imaginamos pues el típico desierto de las dunas y demás. Cuando vamos a Tierra Santa, vemos que el desierto de Tierra Santa era bien diferente, ¿no? Sea como sea, ese paso por el desierto de Israel, nos damos cuenta de que es la soledad, es la nada, para que en esa nada encontremos al todo, que es Cristo Jesús en esta Cuaresma. Si en esta Cuaresma hacemos una experiencia de desierto, es decir, una experiencia de desprendimiento, porque a esto es a lo que nos llama nuestro Señor. Las cosas que el Señor nos da son un regalo, pero si las tenemos con desprendimiento, esto nos da una gran paz interior. Desprendernos de las cosas para acoger a quien es el todo, que es Cristo. Recordemos cómo el pueblo de Israel se quejaba en el desierto. Se quejaba de que no tenían los ajos y las cebollas y que preferían los ajos y las cebollas a lo que se les daba en el desierto. ¿Qué se les daba en el desierto? El pan sin cuerpo, que era el maná, así le llamaban ellos. ¿Y qué les daban en el desierto? El agua que emanaba de la roca, ¿verdad? Entre otras cosas, además las codornices. Vamos, que el Señor les cuidaba, que en su providencia les estaba cuidando y dándoles manjares espirituales que no sabían saborear, que no sabían apreciar, ¿no? Y esto nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es un momento para poder ayunar de quejas, para vivir el tiempo que se nos da como Dios nos lo da, sin quejas, sin lamentos, sin echar de menos nada que no sea realmente desear en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Y acoger lo que tenemos y valorar lo que se nos da, ¿no? Y además es que se nos da ese manjar sin cuerpo que decían los israelitas, que es nada menos que la Eucaristía. Pues es nuestro sustento durante esta Cuaresma, para que crezcamos en una mayor conciencia de lo que es la Eucaristía y crezcamos también en amor a la Eucaristía. Para que vayamos, por supuesto, tal como nos dice la Iglesia los domingos, pero siempre que podamos, al manjar del cielo, que no es un pan sin cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Luego, su cuerpo nos lo dice todo, su cuerpo entregado por amor a cada uno de nosotros. Y además, encontramos también esta Cuaresma la contemplación de la pasión, porque a esto en realidad nos puede llevar
ese agua que emanaba de la roca, ¿verdad? Que está prefigurando el costado de Cristo, el cuerpo de Cristo, su costado bendito, y ha muerto de donde emana sangre y agua. La contemplación de Jesús, nuestro Señor, de cada uno de los pasos de la pasión, es un alimento excelente, siempre, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma. Los viernes, cuando en muchas de nuestras parroquias también se celebra el Vía Crucis, podemos seguir mucho más cerquita a través de esta oración al Señor y, además, contemplar y orar con la pasión. Ir viendo a Jesús, la dignidad, el amor, la entrega, la sabiduría, tantas cosas para contemplar de su persona, según le vamos viendo a través de la pasión. Tantas cosas que nos dan esa contemplación que nos lleva al amor, porque de esto se trata, como ocurre en los tiempos litúrgicos, no de hacer un montón de cosas, ayunos, penitencias. Pues bien, ahí está la Iglesia que nos lo propone, pues porque nos puede ayudar, pero siempre tenemos que tener nuestro espíritu anclado, ¿dónde? En amar más a Jesús, porque nada de esto tendría sentido y sería pues una cáscara si no nos lleva a amar más a nuestro Señor y a crecer, por tanto, en amor también a los demás. Porque si no tenemos un corazón contrito y humillado, que es realmente el sacrificio que el Señor nos pide, pues de nada nos sirve. Todo esto nos puede ayudar, por supuesto, oración, ayuno y limosna en esta Cuaresma, pero anclado aquí, vinculados a Cristo, para que sea ese amor el que nos riegue y nos llegue y nos bombee a nosotros, abiertos desde nuestra pobreza a lo que Él nos quiera conceder en esta Cuaresma. Y además tenemos, porque seguimos con el 40, además del pueblo de Israel con esos 40 días y 40 noches en el desierto, seguimos con el 40, digo, y nos encontramos un personaje, Jonás. Bueno, Jonás, que el hombre no hacía nada más que huir de esa llamada del Señor, pero el Señor sale a su paso y el Señor al final, saliendo al paso de Jonás, porque ya sabéis, Dios le había dicho que fuera a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad caótica. Y bueno, pues también hay que entender a Jonás, ¿no? ¿Cómo iba a ir allí a Nínive, nada menos a predicar, ¿no? Pues el Señor, cuando nos pide algo, Él sabe por qué. La cuestión está que le dio tanto miedo que huyó. Llegó a un momento una tempestad, porque además estuvo un tiempo en un cetáceo, esos 3 días y 3 noches, el cetáceo le vomita y no puede escaparse de la llamada del Señor. Y al final acaba yendo a Nínive. Y entonces dice a los ninivitas, del capítulo 3 del libro de Jonás, que dentro de 40 días, si no se convertían, Nínive quedaría destruida. Y para sorpresa de Jonás, pues aquellos habitantes de Nínive se vistieron de sayal y se arrepintieron. Aquí está una gran lección que nos da este libro de Jonás en cuanto a las expectativas que nosotros hacemos de las personas y la mirada de Dios sobre las personas. Y además nos habla en esta Cuaresma de arrepentimiento. Nos podemos vestir de sayal en esta Cuaresma si eso nos ayuda, pero sobre todo un corazón arrepentido. Esto es lo que el Señor quiere. El arrepentimiento de verdad está basado en una contrición, porque hemos ofendido a Jesús, hemos ofendido al amado, hemos ofendido a aquel que se ha entregado por nosotros. Y este ha de ser, y es el verdadero arrepentimiento. Ya sabéis que nos vale el de atrición, pero no es lo que realmente a donde tenemos que ir, que es más realmente a esta contrición, porque hemos ofendido al Señor. Es una gracia, claro está, y se la tenemos que pedir a Jesús.
Danos una gracia de un corazón realmente arrepentido, porque de aquí brota el cambio del corazón. Y como los tiempos litúrgicos son una lluvia de gracia, pues se lo pedimos especialmente en este tiempo litúrgico. Y a esa confesión, a la que hacía referencia antes, una confesión que tenga un arrepentimiento de verdad, sólido y auténtico, pues es una confesión que nos sana, nos cura, nos libera y nos lleva más a nuestro Señor y cambia nuestro corazón. Bueno, no dejes esto de la confesión, ¿eh? No lo dejes, que la vida se pasa pronto y cuanto antes mejor, mejor. Y por último ya tendríamos, por supuesto, ya en el Nuevo Testamento, esos 40 días que pasa Jesús en ese monte de las tentaciones. Y nos podemos imaginar ahí al Señor entre pues, las alimañas y demás, y tentado por el maligno. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Porque efectivamente la vida cristiana es un combate contra el maligno, un combate contra el mundo y un combate contra la carne. Es decir, un combate contra la carne, puesto que nuestro yo una y otra vez nos sale una y otra vez. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pedirle al Señor esta gracia de que nuestra intención sea cada vez más pura, para que cada vez las cosas las hagamos más por Él y menos pues, por protagonismos, por deseo de sobresalir, por sacar nuestras razones adelante, porque queremos cristificarnos, queremos que Cristo sea en nosotros. Esto es lo que queremos, Señor. Se lo pedimos a Él, que es el que puede hacerlo. Queremos que seas tú, queremos que vivas tú en nosotros y que nuestro yo vaya menguando para que tú te expreses siempre y estés en nosotros con toda plenitud. Queremos ir más a esa comunión con Cristo. El mundo. Bueno, podemos, lógicamente, las cosas del mundo no quiere decir que sean malas, las que no sean malas, claro. Pero sí, si entendemos el mundo como ese lugar que nos lleva al egoísmo, porque ahí está, es que nos lleva al egoísmo, a la comodidad, a no pensar en los demás, a pensar solo en nosotros, pues si nos atrapamos o dejamos atrapar por todo eso, pues entonces ahí está también el combate, la lucha. Y en tercer lugar, pues contra el maligno, que por supuesto ahí está tentándonos. Saber distinguir esa tentación para entender, ¿no?, y rechazar y negar todo lo que nos viene del maligno y optar siempre por el bien, la bondad y el amor que es Dios. Aquí presentamos al Señor nuestra debilidad, amigos, porque al presentar nuestra debilidad sabemos que de Él nos viene toda la fuerza y que en nuestra debilidad Él se manifiesta. Y que realmente si nosotros nos disponemos, Él actúa. Y actúa a lo grande. Porque por eso es el Dios grande y poderoso que todo lo hace nuevo. También lo quiere hacer nuevo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta Cuaresma. Gracias.